Esto sucederá en el capítulo 70 de la telenovela tueca Bahar Esencia de Mujer. Bahar, con la calma que suele transmitir en los momentos difíciles, aconseja a Aziz que lo mejor que puede hacer es hablar con Seren con total franqueza, sin guardarse nada, incluso revelándole lo que siente en lo más profundo. Le recuerda que esa es la única manera de resolver los conflictos, y como ejemplo menciona su propia historia. Jamás se atrevió a abrir del todo su corazón a Timur, precisamente por callar tanto. Nunca lograron superar lo que los distanció. Tras darle este consejo, lo observa con atención y le pregunta si ya se siente más sereno. Aziz, un poco más tranquilo, le responde que sí. Entonces, con un gesto alentador, Bahar le insiste en que no pierda más tiempo y vaya a hablar con Seren. En ese preciso momento aparece Doruk, interrumpiendo la charla. Su expresión refleja inquietud y, con voz firme, le comunica a Bahar que no consigue encontrar a Sem ni a Ebrem en ninguna parte. Alarmada por la noticia, ella lo acompaña de inmediato hasta la habitación de Ebrem. Justo al llegar al pasillo, ambos se topan con Ebrem, que aparece junto a Sem. Aún con el corazón agitado, ella le pregunta dónde había estado. Sem evita decir la verdad y se limita a responder que solo salió a tomar aire. Bahar, sin ocultar su disgusto, le recuerda con un tono firme pero afectuoso que es un paciente y no puede exponerse de esa manera, pues necesita cuidados y supervisión médica constante. Tras esa breve reprensión, Doruk y Sem se marchan, dejándola a solas con Ebrem. Con cuidado, Bahar comienza a ayudarlo a cambiarse, mientras le comenta que pedirá a Korkut que le coloque de nuevo el vendaje porque es urgente. Ebrem, con una mezcla de tristeza y fragilidad en los ojos, le pregunta si acaso ya no puede mirarlo de frente. Ella, conteniendo su emoción, le responde que su vida ya es bastante complicada y le suplica que no la haga más difícil con esas cosas. Aquellas palabras hieren a Ebrem, quien guarda silencio y deja ver en su rostro una profunda melancolía. Por otra parte, Aziz reúne valor y se acerca a Seren para abrirle su corazón. Le confiesa lo mucho que lo siente y se disculpa por las palabras duras que dijo contra Efsun, explicándole que estaba dominado por el miedo y no era consciente de lo que decía. Seren lo escucha atentamente, pero con firmeza le contesta que lo comprende, aunque eso no justifica su actitud. Entonces, casi sin poder evitarlo, le pregunta si realmente cree que ella se parece a su madre. Aziz responde sin dudar que no, pero Seren insiste en que sí, y le reprocha además haber puesto en riesgo a sus bebés. Con tono abatido pero sincero, Aziz le explica que ambos estaban en estado de shock, que ninguno de los dos pensaba con claridad en ese momento, y vuelve a recalcar lo mucho que lo lamenta. Tras unos segundos de silencio, Seren acepta sus disculpas y le asegura que no tiene por qué convertirse en alguien como su padre. Al escucharla, Aziz asiente con alivio, reconociendo el valor de esas palabras. Seren, con serenidad pero también con firmeza, le deja claro a Aziz que ese no es ni el momento ni el lugar para seguir hablando de lo ocurrido. Le asegura que lo harán cuando estén en casa, porque ahora la tensión es tal que cualquier palabra pesa el doble. Entonces, con un dejo de sinceridad amarga, confiesa que, en el fondo, no desea volver a su hogar. Esa revelación los lleva a tomar una decisión: reunirse con los demás en la oficina de Timur. Al llegar allí, notan que tanto Efsun como Bahar insisten en que permanezcan con ellas, lo cual genera un ambiente cargado y poco cómodo. Sin embargo, Aziz y Seren exponen con claridad su determinación: se quedarán en la casa de Ugur. Explican que ya hablaron con él y que, además, este les ofreció irse a vivir con su madre para dejarles espacio. Tras comunicarlo, se marchan sin más, dejando tras de sí un aire denso de incomodidad y desaprobación entre quienes escucharon la noticia. Más tarde, entrada la noche, Timur llega a casa acompañado de Renjin y Nebra. Nada más entrar, Renjin se dirige a la cocina y, al notar que las niñas no recogieron nada, se siente contrariada. Con voz firme pero serena, le pide a Nebra que se encargue de ordenar, recordándole que, a diferencia de los demás, ella sí tendrá tiempo para descansar después. Poco después, Renjin se acerca a Timur con una mezcla de esperanza y rutina en la mirada, preguntándole si se van a acostar. Pero él, frío y distante, le responde que no tiene intención de hacerlo. Aunque intenta disimularlo, en el rostro de Renjin se dibuja una sombra de disgusto. Sin discutir, se retira a su cuarto, aunque el malestar es evidente. Nebra, observadora, percibe de inmediato la tensión. Se aproxima a Timur y, sin rodeos, lo enfrenta, le cuestiona la forma en que trata a Renjin y le advierte lo delicada que es la situación. Le recuerda que, si Renjin llegara a cansarse y se marchara, todos ellos se quedarían en la calle. Además, le recalca que fue él quien dejó a Bahar por estar con Renjin. Subraya que ella no solo tiene dinero, sino que también convive bajo el mismo techo, se ocupa de todo, es carismática y bien recibida por los demás. Con tono duro, Nebra le reprocha que en el pasado llamó a Bahar hogareña y aburrida, y que al engañarla no solo destruyó su relación, sino que arrastró a todos con las consecuencias de sus actos. Le advierte que, si Renjin decide marcharse, no espere ni su bendición ni su apoyo. Pero Timur, ausente e indiferente, parece no escuchar nada, con la mirada perdida. Lo que ninguno imagina es que, en lo alto de las escaleras, Renjin ha permanecido inmóvil, escuchando cada palabra.
Sus ojos se abren de asombro cuando oye a Nebra decir que sabe que Timur extraña a Bahar, del mismo modo en que ella también lo hace, aunque ambos deben resignarse a aceptar a Renjin porque ya no hay vuelta atrás. Esa confesión golpea con fuerza el corazón de Renjin, que queda paralizada, incapaz de reaccionar. Finalmente, con pasos lentos y pesados, se da media vuelta y se encierra en su habitación. Mientras tanto, Nebra intenta seguir los consejos que Gulsisek le dio, pero por más que se esfuerza, nada parece salirle bien y la frustración comienza a apoderarse de ella. En su habitación, Renjin se detiene frente al espejo. El reflejo que la observa parece casi el de una extraña. Con la mirada nublada por las dudas, se cuestiona qué hacer después de lo que acaba de escuchar. Susurra que quizá lo mejor sea marcharse, aunque de inmediato se contradice, recordándose que esa también es su casa. Se recrimina no ser capaz de pensar con claridad, entre lágrimas, se pregunta cómo puede ser tan perspicaz en ciertos aspectos y, al mismo tiempo, tan ingenua en otros. Su voz se quiebra cuando admite que, sin importar lo que haga, los demás siempre tendrán una opinión sobre ella. La incertidumbre la consume y la deja rota. Con el amanecer trayendo un aire más liviano, Timur conversa con Doruk acerca de la decoración y los preparativos para la fiesta. Están absortos en los detalles cuando aparece Ismael, quien llega con un ramo de flores en la mano como gesto de cortesía. Timur lo recibe con cordialidad y juntos se dirigen a la oficina. Una vez allí, Timur le comenta sus planes para el evento. Ismael, con gesto complacido, responde que le parece bien y destaca el trabajo reciente en torno a Bahar y Jennifer, aunque no oculta su desagrado por los gastos relacionados con Ebrem. Timur, intentando suavizar la situación, le asegura que ya está resolviéndolo y pide paciencia, recordándole que la carga de la clínica recae únicamente sobre sus hombros. Fue entonces cuando Ismael suelta una noticia inesperada. Timur ya no estará solo, pues el hijo del fundador de la clínica se incorporará al trabajo. Con una mirada penetrante, le pregunta si eso supondrá un problema. Timur, prudente, responde que no. Sin embargo, Ismael insiste en que deben asegurarse de que el nuevo doctor se sienta cómodo, respetado y, sobre todo, que nadie llegue a incomodarlo. Timur asiente y promete que así será, aunque Ismael recalca con firmeza que para ellos este asunto es prioritario. Tras despedirse, Timur queda serio y ordena a Doruk que avise a todo el personal sobre la llegada del hijo del propietario. Además, exige que las instalaciones estén impecables, relucientes, listas para causar la mejor impresión. Doruk cumple de inmediato y reúne a sus compañeros para dar la noticia. El asombro aparece cuando Ferdi reacciona al escuchar el nombre del recién llegado, lo conoce. Con semblante grave, advierte que ese hombre tiene la habilidad de detectar a un mentiroso con solo mirarlo a los ojos. También señala que el padre le tiene un cariño especial y que, si no logran agradarle, no dudará en despedir a cualquiera sin contemplaciones. La tensión se instala en el ambiente, aunque el grupo decide despejarse y van juntos a tomar café. En medio de ese momento, Doruk se acerca a Seren y le confiesa que intentará averiguar si el nuevo médico empezará a trabajar de inmediato. Mientras tanto, Bahar acompaña a Ebrem al examen de resonancia magnética. En el trayecto, él se detiene con frustración y le pregunta qué debe hacer, pues siente que cada intento de hablar con ella choca contra un muro. Bahar, evitando sostenerle demasiado la mirada, le responde con sinceridad, le resulta casi imposible asimilar lo que hizo y ya no puede reconocer en él al hombre que alguna vez amó. Confiesa que no logra reconciliar la imagen del Ebrem que la engañó con aquel que le inspiró confianza. Tiempo después, en otro escenario, Ebrem comienza a recoger sus pertenencias con calma, como si se despidiera lentamente de una etapa dolorosa. Con un matiz de resignación, comenta que al fin podrán librarse el uno del otro. Timur, presente en la sala, lo observa con frialdad y replica que no se engañe, que no será tan sencillo separarse, porque tarde o temprano volverán a encontrarse. Ambos se dan las gracias, aunque la atmósfera entre ellos queda cargada de tensión contenida. Con su habitual ironía, Timur asegura que todo lo que hizo fue únicamente para evitar que Bahar se sintiera ofendida. Añade que, al final, lo verdaderamente lamentable es que Ebrem no supiera valorar lo que tuvo en sus manos. Intrigado, Ebrem le pregunta si acaso Bahar le habló de ese tema, pero Timur, seguro de sí mismo, responde que no necesita escuchar nada de su boca. Para remarcar su punto, la llama su esposa, lo que incomoda a Ebrem, que de inmediato le exige que la nombre por lo que es, Bahar. Timur, desafiante, replica que la llamará como le plazca. Luego, con tono seco, le informa que todos los gastos de la operación ya han sido cubiertos y lo invita a la fiesta de Año Nuevo. Tras ese intercambio, Ebrem se dispone a marcharse. En el pasillo, los jóvenes lo despiden con afecto, mientras Bahar lo observa desde lo alto de las escaleras, con el rostro marcado por emociones encontradas. Ugur se acerca y lo felicita por la nueva casa que ha conseguido. Justo cuando Ebrem está por salir, un hombre irrumpe corriendo en la entrada, sin aliento y en estado crítico. Ebrem reacciona instintivamente y corre a asistirlo, logrando estabilizarlo, aunque en el proceso se lastima el brazo. Bahar, al mismo tiempo preocupada y contrariada, lo reprende con seriedad, señalándole que esa tarea podía haberla realizado perfectamente el recepcionista.
Ebrem, sereno, responde que solo siguió su instinto médico. Sin embargo, ella insiste en recordarle que aún no está en condiciones para ese tipo de esfuerzos y que lo correcto es acudir a su fisioterapeuta. Con premura, Ebrem le asegura que Sem ya se ha encargado de contactarlo. En ese momento aparece Ferdi, y Bahar aprovecha para preguntarle por Timur. Él, encogiéndose de hombros, dice no saberlo y le sugiere que lo consulte con Doruk. Ebrem, al notar la insistencia, interviene y le pregunta por qué lo busca. Bahar, con ironía, le responde sarcásticamente que lo hace porque está deseando lanzarse a sus brazos. Mientras tanto, Efsun finaliza una de sus sesiones de terapia. Aziz, siempre atento, la asiste en lo que necesita. Le comenta que Seren no pudo asistir en esta ocasión, lo que Efsun aprovecha para iniciar una conversación con él. Con tono persuasivo, le pregunta si ya han decidido dónde vivirán. Aziz responde que aún no lo han resuelto. Efsun entonces le sugiere, con aparente naturalidad, que lo mejor sería que él y Seren se quedaran en su casa. Argumenta que allí tendrían todas las comodidades, personal, chofer y ayuda suficiente, lo que garantizaría que Seren nunca estuviera sola. En cambio, si se instalan con Bahar, terminarán siendo una carga para ella, que ya lleva demasiado peso sobre sus hombros. No satisfecha con eso, Efsun insiste en que Aziz debería hablar directamente con Seren, porque ella escuchará más a él que a los demás. Con una sonrisa insinuante, agrega que a las mujeres les agrada cuando los hombres toman las riendas, dejando en claro que, según su visión, Seren debería acatar lo que Aziz decida. Por otro lado, Renjin conversa con Timur sobre los preparativos de la fiesta, y en medio de la charla él comenta, casi en tono de queja, que le asignaron cantar. Renjin, con picardía, replica que a ella le pidieron hacer un striptease. Timur queda desconcertado ante la confesión y enseguida la corrige, asegurándole que eso no es posible, pues él mismo pidió que no se incluyeran números de ese tipo. Además, recalca que no sería adecuado para ella, ya que es una gran doctora y no debería exponerse de esa forma. Renjin, divertida por la actitud de Timur, lo mira con picardía y, en tono retador, le propone que le espere en su oficina porque planea darle una demostración privada. Timur, intrigado y algo confundido, accede y se dirige hacia allí. En el trayecto se topa con Efsun, quien, con su habitual tono calculador, le comenta que ya habló con el dueño del salón donde se celebrará la fiesta y le sugiere que vayan juntos a revisarlo. Timur se muestra incómodo, incluso algo nervioso, y ella, notando su reacción, le lanza una sonrisa enigmática mientras le advierte que quizá no logre lo que tanto anhela, aunque la decisión final será suya. Por otro lado, Doruk conversa con Ugur, preocupado porque no sabe cómo manejar la situación y teme que si no cumple las órdenes de Timur, las consecuencias sean graves. En medio de su angustia aparece Duru, molesta porque Doruk le asignó una parte mágica en los preparativos que ella no entiende. Ugur, con su carácter ligero, interviene para tranquilizarla y le asegura que todo saldrá bien, recordándole con orgullo que es un maestro en imitaciones. Para demostrarlo, hace una cómica imitación de Doruk en un encuentro con Bahar, lo que provoca las risas de Duru. Aún así, ella les reprocha que la hayan dejado fuera de la parte divertida, ya que no le tocó imitar a nadie. Doruk aprovecha y propone que intercambie roles con Ugur. Sorprendido, él pregunta qué hará entonces, y Doruk le contesta sin dudar que se una a Ferdi para montar juntos un número cómico de destrucción en el escenario. Mientras tanto, Timur llega con Efsun al salón de eventos. Ambos conversan con entusiasmo con el dueño, quien, al reconocerla y recordar que el hospital lleva 40 años sirviendo a la comunidad, decide darles un precio especial en agradecimiento. La charla se interrumpe cuando el hombre recibe una llamada y se retira unos minutos. Aprovechando ese instante, Timur invita oficialmente a Efsun a la fiesta y le comenta con naturalidad que ya comenzó a ensayar la canción que le corresponde interpretar en la celebración de Año Nuevo. Ella, con aire ligero, le revela que Aziz y Seren decidieron mudarse a vivir con ella. Timur, intrigado, le pregunta si Bahar también formará parte del plan, pero Efsun, con una risa burlona, le aclara que no, que solo ellos dos. Para añadir más ironía, le dice que será Aziz quien le comunique la noticia a Bahar. El comentario incomoda visiblemente a Timur, que endurece el gesto y se excusa para ir al baño. Allí, frente al espejo, sufre un sobresalto. Por un instante cree ver reflejada la figura de Efsun detrás de él. Su corazón se acelera, pero al parpadear se da cuenta de que solo ha sido una ilusión provocada por la tensión que lo consume. Mientras eso ocurre, Renjin se prepara con calma para el encuentro con Timur, ajena a lo que acaba de vivir él. En otro punto, Bahar acompaña a Seren, quien le confiesa que últimamente se siente hinchada. Con ternura, Bahar le acomoda los pies en una silla y le asegura que probablemente se deba a tantas horas de pie. Seren se relaja con su cuidado, y Bahar aprovecha para abrir su corazón. Le dice que desearía que ella y Aziz se mudaran con ella, porque la soledad en casa ya la está desgastando. Seren se sorprende y sonríe con ilusión, empezando a considerar esa posibilidad. Al verla reaccionar positivamente, Bahar no puede contener su alegría y su rostro se ilumina de esperanza. En ese momento, Tagla llega al hospital y decide llamar a Bahar para avisarle de su presencia.
Durante la conversación, Bahar, aún conmovida por lo que había hablado con Seren, le menciona que tiene una sorpresa preparada, lo que despierta la curiosidad de Kagla. Poco después aparece Tolga, y Kagla, al verlo, cree por error que él es la sorpresa a la que Bahar se refería, ya que había alcanzado a escuchar que no debía arruinar nada. Sin embargo, su confusión se disipa cuando aparece Ferdi, quien aclara el malentendido, le explica a Tolga que Kagla es amiga íntima de Bahar y asistente en el hospital. Mientras a Kagla le revela que Tolga es hijo del dueño de la clínica y que acaba de incorporarse al equipo de trabajo. Avergonzada por la confusión, Kagla opta por retirarse discretamente, mientras Ferdi conduce a Tolga hasta la oficina de Timur. Entretanto, Renjin espera a Timur en su despacho, arreglada con un aire especialmente seductor. Pero, para su sorpresa, quien entra primero es Ferdi acompañado de Tolga. La situación la toma desprevenida y trata de cubrirse con rapidez, aunque enseguida se recompone y se presenta con cordialidad. Le comenta a Tolga que es ginecóloga en el hospital y, con cierto orgullo, añade que también es la prometida de Timur. La charla se interrumpe cuando Renjin pregunta por él, y Ferdi responde que Bahar también lo estaba buscando, por lo que sospecha que ambos podrían haberse marchado juntos. Esa insinuación despierta un evidente gesto de celos en Renjin, que no logra ocultar su malestar. Para aliviar la tensión, Ferdi aprovecha el momento y le da a Tolga un panorama de la compleja red de vínculos en la clínica. Le explica que Bahar es la exesposa de Timur, que su hijo, sus nietos e incluso su nuera forman parte del entorno laboral, y que Seren está embarazada. También le menciona que Efsun, madre de Seren, suele acudir al hospital para recibir fisioterapia, al igual que Kagla, quien además mantiene una estrecha amistad con Bahar. En otro lugar, Aziz conversa con Seren acerca de sus planes de mudanza. Él sostiene que lo habían decidido, vivirán con Efsun. Sin embargo, Seren lo detiene y le recuerda la promesa que le hicieron a Bahar, insistiendo en que deben cumplirla y mudarse con ella. Aziz, aunque en principio accede, pronto manifiesta sus reservas, teme que convertirse en una carga económica para Bahar y le preocupa que, con sus turnos diferentes en el hospital, Seren termine quedándose sola. Señala que en casa de Efsun contarían con el chofer y mayor seguridad, y aunque reconoce que al principio Bahar podría sentirse herida, confía en que con el tiempo lo entenderá. Seren, resignada y algo decepcionada, termina aceptando su postura. Mientras tanto, en otro escenario, Sem y Ebrem disfrutan de la calma frente al mar. En medio del silencio, Sem confiesa que tiene hambre y ambos deciden revisar la nevera, pero descubren que está vacía. Están pensando qué hacer cuando escuchan sonar el timbre. Se miran sorprendidos, ya que ninguno espera visitas. Al abrir la puerta, reciben un pedido inesperado. Intrigados por saber quién lo envió, obtienen la respuesta casi de inmediato. Sem recibe un mensaje de Ugur, quien lo felicita por su nuevo hogar y le explica que él mandó la comida para que la compartieran. Ebrem, emocionado, responde con gratitud y ambos disfrutan juntos de aquel gesto inesperado, convirtiéndolo en un momento especial. Timur llega finalmente a su oficina, donde lo espera Tolga. Con un aire de autoridad, procura mostrarse firme y le habla de la próxima fiesta de Año Nuevo, asegurándole que será la ocasión ideal para conocer mejor a los empleados y comprobar que en ese lugar todos funcionan como una familia. Tolga, con una ironía punzante, le responde que eso es más que evidente, ya que allí trabaja no solo su prometida, sino también su exesposa, su hijo e incluso su nuera. El comentario pone a Timur en aprietos, aunque intenta disimularlo, y con tono serio le recalca que, a pesar de sus lazos personales, él mismo votó en contra de Bahar cuando fue necesario, demostrando que ella y Aziz ganaron su lugar por mérito propio. Con esas palabras cree proyectar firmeza y liderazgo, aunque su nerviosismo lo delata. Tolga, sin dejarse impresionar, lo encara directamente preguntándole por qué votó en contra de Bahar siendo ella su exesposa. Timur, incómodo, se justifica alegando que eso no lo convierte en mala persona y, para no dar más explicaciones, corta la conversación de raíz cambiando el tema. Con gesto rápido, lo invita a recorrer la clínica, evitando profundizar en sus verdaderos motivos. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Bahar atiende a Kagla y le realiza un chequeo de rutina. Entre sonrisas, Kagla confiesa sentirse algo avergonzada, pero ambas lo toman con humor. La calma se rompe cuando aparece Renjin con evidente mal humor, reclamándole a Bahar quien le dio permiso para hacer ese procedimiento y cuestionando si acaso duda de su diagnóstico. Bahar, tranquila, le explica que solo intentaba ayudar a su amiga, pero Renjin insiste en que no tiene la autorización ni la experiencia para hacerlo. Ante la tensión, Bahar decide no prolongar la discusión y se marcha con Kagla, a quien le promete continuar el chequeo en el hospital. Durante el trayecto, conversan sobre la fiesta. Kagla confiesa que duda en asistir por temor a encontrarse con Tolga, pero Bahar logra animarla hasta convencerla. Con la llegada de la noche, la esperada celebración comienza. Timur toma la palabra para dar la bienvenida oficial a Tolga, presentándolo ante los enfermeros y destacando que ahora forma parte del equipo. Bahar aprovecha el momento para acercarse y presentarse, explicándole con amabilidad que el malentendido con Kagla no fue más que una confusión. Tolga resta importancia al asunto y responde con naturalidad.
Poco después, Ebrem también se acerca a saludarlo, marcando así sus primeros contactos dentro de la clínica. La música ambienta la velada y los ánimos se encienden con juegos y presentaciones. Ugur, buscando diversión, invita a Efsun a participar en un truco de magia, pero el espectáculo se complica cuando ella desaparece dentro del cajón y no regresa. La incomodidad invade el lugar, y Doruk corre a advertir a Timur que el número ha salido mal. Timur, molesto, acude al sitio donde deberían estar los participantes y encuentra a Efsun atrapada. Ella le explica que Ugur le pidió entrar en el cajón, pero ahora necesita ayuda para salir. Aunque intenta excusarse sugiriendo que debería ensayar su canción, finalmente cede y la ayuda a salir, evitando así un escándalo mayor. Minutos después, Timur sube al escenario para retomar la velada, mientras la música y las risas llenan el ambiente. En ese instante, Ebrem, incapaz de contener más lo que lleva dentro, se acerca a Bahar y la aparta con discreción para hablar en privado. Con una mirada cargada de angustia y sinceridad, le confiesa que toda su vida estuvo marcada por la presión de no equivocarse. En el orfanato le inculcaron el miedo de que, si cometía un error, nunca sería aceptado, amado ni tendría una familia. Esa carga lo llevó a obsesionarse con ser perfecto y no dar un paso en falso. Sin embargo, frente a Bahar, admite que todo cambió, pues fue el temor a perder su amor lo que lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Bahar lo escucha, aunque con cierto recelo, y le pregunta si ese amor no fue, en realidad, un disfraz, como sucedió con Timur. Ebrem reacciona de inmediato, negando cualquier comparación con él. Con voz firme, le asegura que es un hombre con defectos, que nunca quiso abusar de su confianza y que, si alguna vez se negó a algo, no fue por vergüenza sino por amor. Un amor tan grande que lo llevó a dejar a un lado su propio ego. Con intensidad le pregunta si eso no significa nada. Bahar lo mira en silencio, profundamente conmovida, pero incapaz de dar una respuesta. El momento se rompe de golpe cuando la voz de Timur la llama desde el escenario, obligándola a retirarse y dejando a Ebrem con sus palabras suspendidas en el aire. Bahar sube al escenario entre aplausos que resuenan en todo el salón. Los invitados la reciben con entusiasmo, expectantes por su presentación. Apenas comienza a cantar, la atmósfera se transforma, las personas se acercan al centro, dejándose arrastrar por el ritmo y la alegría. Risas, palmas y movimientos llenan el lugar, contagiados por la energía de la música que envuelve a todos los presentes. Al finalizar la canción, el público estalla en aplausos aún más intensos, llenos de admiración y afecto. Varios se acercan para felicitarla, rodeándola con gestos de cariño y reconocimiento. Entre la multitud aparece Efsun, decidida a hablar con Bahar. Desde la distancia, Aziz la observa con inquietud y le pregunta a Seren si cree que su madre vaya a revelar la noticia que habían mantenido oculta. Seren, con nerviosismo, le responde que probablemente sí, lo que impulsa a Aziz a levantarse con urgencia para intentar detenerla. Sin embargo, ya es tarde. Efsun, con calma en el rostro pero con franqueza en las palabras, le confiesa a Bahar que no había querido decir nada antes por miedo a molestarla. Bahar, intrigada, le pregunta a qué se refiere, y Efsun finalmente revela que los chicos han decidido mudarse a su casa. El impacto en Bahar es inmediato, siente un peso enorme aplastando su interior, como si todo se viniera abajo. Aún así, fiel a su fortaleza, logra controlar sus emociones y mantener la compostura frente a Efsun, ocultando el verdadero torbellino que la sacude por dentro. Efsun percibe la reacción de Bahar, con cierto nerviosismo, se disculpa, explicándole que pensó que Aziz ya le había contado la decisión. Bahar, con firmeza y contención, le asegura que no hay problema, justo antes de que aparezca Aziz. Incómoda, Efsun se retira, dejándolos a solas. Entonces Bahar enfrenta a su hijo, le pregunta por qué convenció a Seren de mudarse con ellos, excluyéndola a ella. Así se justifica diciendo que no quería quedarse solo ni que su esposa pasara por esa situación. Seren, conmovida y avergonzada, le pide perdón a Bahar entre lágrimas. Ella, con una calma que duele, les dice que no se preocupen, que no pasa nada, y se retira ocultando su dolor tras un rostro sereno. La velada continúa con la presentación de Timur, quien canta con seguridad y recibe una ovación entusiasta. Orgulloso de sí mismo, baja del escenario convencido de su éxito, sin percatarse de que el micrófono sigue encendido. En un pasillo, Efsun lo aborda con ilusión, interpretando que la canción y aquel beso compartido tenían un significado especial. Timur, incómodo, intenta restarle importancia, asegurando que solo fue una canción sin relación personal. Pero Efsun insiste, convencida de que todo iba dirigido a ella, sin notar que su conversación está siendo escuchada por todos los invitados a través de los altavoces. Mientras Efsun le confiesa que ahora, con los chicos viviendo en su casa, tendrán más oportunidades de verse, Timur, nervioso, le deja claro que entre ellos no hay ni habrá nada. En ese instante aparece Bahar, y Timur, sobresaltado, grita su nombre con desesperación. La tensión se apodera del lugar. En el salón, Renjin y Ebrem se levantan al convencerse de que la mujer a la que Timur se refería no era otra que Bahar. La revelación estalla como un escándalo en medio de la celebración, dejando a los invitados y a los hijos de Bahar en estado de incredulidad, incapaces de asimilar lo que acaban de escuchar.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.